intensidad en decibels está dado en la escala logarítmica como 10 logaritmo de la intensidad en watts sobre metros cuadrados sobre la intensidad de referencia. Esta intensidad de referencia es el umbral de audición y corresponde 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Aquí está la intensidad de decibels, ¿sí? Que son 3. Despejamos entonces la intensidad en watts sobre metros cuadrados, ¿no? Entonces, en un punto donde el oído puede escuchar una intensidad de 1.99 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados, ¿ya? Entonces le corresponde un nivel de intensidad en decibels, 3 decibels. ¿Cuántas personas deben gritar a razón de 50 decibels en una casa para producir en total un sonido de 70 decibels? Aquí tienen las alternativas, ¿no? Con 2 sería suficiente, con 12, con 20 o con 100 personas. Explíquelo, por favor. Atiendan, jóvenes. Entonces, sabemos que 50 decibeles es lo que logra alcanzar gritando una persona. Entonces, lo que hallamos aquí fue la intensidad que logra una persona. Y nos preguntamos cuántas personas tuvieran que producir esa intensidad para lograr 70 decibeles. Resolvemos y obtenemos que son 100 personas. Muy bien, joven. Excelente. Vamos a resolver ahora, jóvenes, el siguiente problema. Una fuente puntual emite ondas sonoras con una salida de potencia promedio de 80 watts. Encuentre la distancia a la cual el sonido se reduce a un nivel de intensidad de 40 decibels. Es de 80 watts y encontrar la distancia en cual el sonido se reduce a un nivel de 40 decibeles. Con la fórmula de intensidad de decibeles es igual a 10 logaritmo de la intensidad por la intensidad inicial y despejamos la intensidad que nos da 10.8. Y de la otra fórmula que intensidad es igual a potencia sobre área, y área es 4pi por radio cuadrado. Despejamos radio y nos da un radio de 2.52 base 10 a la 4 metros. Perfecto, jóvenes. Una chispa eléctrica salta a lo largo de una recta de alambre de longitud L igual a 10 metros, emitiendo un pulso de sonido que viaja radialmente, ¿sí?, hacia afuera desde la chispa. Digamos que es como una fuente lineal. La chispa empieza aquí, se dirige así, ¿no?, a lo largo del alambre. El sonido que se origina la chispa se propaga radialmente en todas las direcciones. Si se propaga radialmente, ya, y este es, digamos que es como una fuente lineal, entonces es como veamos así, este es el cable, ¿no? Entonces la chispa empieza a recorrer todo esto de aquí. Entonces cuando está por aquí, emite radialmente las ondas sonoras. ¿Cuál va a ser el frente de onda en este caso? ¿Será una esfera? No, ¿verdad? Sería una esfera si la fuente fuera puntual, como un parlante, ¿no? Entonces ahí sería una esfera. ¿Será entonces un círculo o será un cilindro? Porque si el sonido se propaga para acá, el frente, el área es perpendicular a la velocidad de propagación. Entonces, el área va a ser siempre un cilindro. Entonces, el área de un cilindro de longitud L igual a 10 metros. La potencia de emisión es 1.6 por 10 elevado a la 4 watts. ¿Cuál es la intensidad del sonido cuando llega a una distancia de 12 metros desde la chispa?
a un radio de aquí para acá de 12 metros, ¿cuál es la intensidad del sonido? ¿Sí? El área de un cilindro es 2pi por R y por la longitud. Están dando como datos la potencia y que la distancia es de una longitud de 10 metros. Entonces nosotros sabemos que la intensidad es igual a la potencia dividido por el área. Entonces tenemos la potencia que es 1.6 por 10 a la 4 watts y el área que vendría a ser 2pi por el radio y por la longitud, que en este caso el radio es 12 metros y la longitud 10 metros. Entonces la intensidad nos da 21.22 watts sobre metros cuadrados. Pero para hallar el decibel lo único que tenemos que hacer es 10 logaritmo natural de la intensidad resultante dividido por la intensidad De referencia. Y ahí nos da 133.26 decibelios. Muy bien. Características del sonido, tono y timbre. Estas características del sonido, llamado tono y timbre, ¿sí? La primera, como el tono, se refiere, jóvenes, digamos, a sonidos altos y sonidos bajos, sonidos de alta intensidad o sonidos de baja intensidad, ¿sí? Cuando escuchamos, jóvenes, ¿sí?, sonidos de alta intensidad, vamos a escuchar entonces, jóvenes, ¿ya? Sonidos con una frecuencia alta. Cuando escuchamos tonos o sonidos bajos, vamos a escuchar sonidos con una frecuencia baja. El tono directamente, jóvenes, está asociado a la frecuencia, ¿sí? Sonidos con mayor frecuencia producen tonos altos. Sonidos con menor frecuencia producen tonos bajos. Jóvenes, y estos tonos altos, ¿sí?, se refiere a que va a tener una intensidad alta también, porque la intensidad depende. ¿De qué nomás depende la intensidad, jóvenes? Ya. ¿Y la potencia de qué depende? De la amplitud, de acuerdo, al cuadrado, ¿no? Y la frecuencia angular al cuadrado. O sea que en la intensidad también, ¿sí?, va a estar relacionada con la frecuencia angular o con la frecuencia. Entonces, jóvenes, sonidos con alta frecuencia van a producir tonos altos de gran intensidad. Sonidos con baja frecuencia van a producir tonos bajos con baja intensidad. Entonces, ¿con qué directamente, jóvenes, vamos a asociar el tono? Con la frecuencia. Sonidos con menor frecuencia, vamos a escuchar tonos bajos, una intensidad baja, ¿sí? Sonidos con alta frecuencia, vamos a escuchar tonos altos, ¿sí?, una intensidad alta, ¿sí? Entonces, en resumen, jóvenes, el tono se relaciona ¿con qué? Con la frecuencia. Pero hay, jóvenes, otra característica del sonido, ¿sí? Podemos tener dos sonidos con el mismo tono. ¿Qué significaría? Con la misma frecuencia, ¿de acuerdo? Pero presentan sensación diferente. Jóvenes, podemos tener dos sonidos con la misma frecuencia, con el mismo tono, ¿sí?, pero tienen sensaciones del sonido diferentes. Todos, jóvenes, en sus hogares, ¿sí?, no necesitan verlo para saber que se trata de usted. Si usted habla, su hermano, su hermana, su mami o su papá se va a dar cuenta que es usted, aunque no lo esté viendo. ¿Por qué lo reconoce? Por una característica que alguien ya lo dijo muy bien, ¿sí? Lo reconoce no por el tono, por el timbre de voz, ¿sí?
y pueden tener las dos personas del mismo tono, pero el timbre hace la diferencia, ¿sí? Y el timbre, jóvenes, está relacionada con la forma de la onda. Aunque pueden tener la misma frecuencia, pero la forma de la onda, ¿sí?, va a ser distinta. Ese es el timbre. Jóvenes, cuando alguien trata de imitar a un cantante, ¿qué tratan de imitar? El timbre, ¿de acuerdo? Otra característica del sonido es el timbre. Y está básicamente relacionada con la forma. Mire, esta forma de la onda, ¿sí? Esto de aquí, ¿ve? Entonces, eso hace que cada uno, ¿sí?, tenga un timbre, ¿sí?, característico. Si hablan dos personas, ya alguien los va a poder reconocer quién es que está hablando por su timbre de voz. Okay. Efecto Doppler. Nosotros en algún momento, ¿sí?, hemos escuchado cuando la sirena de una ambulancia está sonando y cuando la ambulancia se está acercando. O cuando la sirena está sonando y la ambulancia se está alejando. A ver, cuando la sirena está sonando y la ambulancia se está acercando hacia nosotros, hacia lo que nosotros vamos a ponerle el nombre de observadores, ¿sí? ¿Qué escuchamos con el sonido? Aumenta. ¿Aumenta qué? Aumenta la intensidad. ¿De acuerdo? Escuchamos cuando la ambulancia se acerca, escuchamos sonidos más intensos, de mayor intensidad. ¿Sí? ¿Por qué se produce eso, jóvenes? Lo que pasa es que cuando la ambulancia se acerca, ¿sí?, yo voy a empezar a escuchar los sonidos con una mayor frecuencia, ¿sí? Y mientras más se acerca, voy a escuchar con mayor frecuencia, ¿sí? Pero nosotros también hemos experimentado que cuando la ambulancia ya se aleja, o nos pasa a nosotros y empezó a alejarse, ahora escuchamos cada vez sonidos con mayor o menor intensidad. Con menor. Lo que pasa es que ahora la frecuencia ¿habrá aumentado o habrá disminuido? Ha disminuido. Entonces, jóvenes, en esto de efecto Doppler nos va a permitir determinar la frecuencia de un llamado observador, ¿sí?, con relación a una fuente de sonido, con las siguientes situaciones. Puede ser que la fuente se esté acercando. Si la fuente se acerca, jóvenes, si la fuente se acerca, entonces la frecuencia con la que el observador va a escuchar va a ser mayor o menor. Mayor frecuencia, ¿no? Si la fuente, que es la ambulancia, se aleja, escuchamos con mayor o menor frecuencia. Menor frecuencia, ¿no? Entonces, pero puede suceder lo contrario. Puede suceder que la fuente, que es la ambulancia, se detenga y que el observador ahora decida acercarse a la fuente. Entonces, cuando se acerca a la fuente, el observador escuchará con mayor o con menor frecuencia. Con mayor, ¿no? Pero también puede darse el caso que la fuente está inmóvil, ¿sí?, no se mueve, y ahora el observador decide alejarse. Cuando se aleja, entonces el observador escuchará el sonido con mayor o con menor frecuencia. Con menor. Jóvenes, esas son las preguntas que tenemos que hacer para determinar la frecuencia del observador. Pero, ¿qué pasaría, jóvenes, si la ambulancia, donde está la fuente, y el observador, los dos no se mueven? Se escucharía la misma frecuencia ¿de quién? De la fuente. ¿De acuerdo? Ahí escucharía la frecuencia de la fuente. ¿Sí? La frecuencia con que está sonando la sirena. ¿Sí? Jóvenes, pero si decido acercarme, ahora escucho con una frecuencia mayor a esa frecuencia de la fuente. Pero si decido alejarme, una frecuencia menor. Como pueden observar, aquí tengo un observador, ¿sí? Y aquí tenemos, jóvenes, una fuente, ¿sí? Entonces, si este señor que tiene la fuente, el parlante o la radio, ¿ya?, no se mueve y tampoco se mueve
el observador, entonces el observador va a escuchar el sonido con la misma frecuencia, con la frecuencia que se emite. Pero, si en el supuesto de que esta fuente, este señor decide acercarse hacia el observador, entonces, jóvenes, ahora él va a escuchar con mayor frecuencia. ¿A qué se debe eso, jóvenes? Que aquí están las ondas, los frentes de onda, ¿ves? Y aquí está la longitud de onda. Entonces, cuando la fuente decide acercarse al observador, lo que va a ocurrir es que este observador va a percibir ahora mayores longitudes de onda por unidad de tiempo. ¿Sí? Y ustedes saben que eso ¿qué es? Eso es el número de ciclos que pasa por unidad de tiempo. ¿Eso qué es? ¿Frecuencia o periodo? Eso es frecuencia. ¿Sí? Más ciclos, más longitudes de onda por unidad de tiempo, entonces la frecuencia va a aumentar. ¿Sí? Ahora, pero si la fuente decide alejarse del observador, entonces ahora este observador va a percibir el sonido, ¿ya? Pero con menos ciclos por unidad de tiempo cuando se aleja. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué significa? Que la frecuencia con la que él va a escuchar va a ser menor. Si no se mueve este y este de aquí, la frecuencia va a ser la misma. Él escuchará a cada momento con la misma frecuencia, los mismos ciclos por segundo. ¿Cómo varía la frecuencia del observador con respecto a la frecuencia de la fuente? De la siguiente manera, jóvenes. Esto es lo que se llama el efecto Doppler. Y entonces, jóvenes, aquí vamos a tener un observador. Entonces, esto le vamos a llamar frecuencia del observador. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí una frecuencia de la fuente. Esto será frecuencia de la fuente. Entonces, vamos a tener aquí esta velocidad que se llama la velocidad del sonido. Y aquí vamos a tener el más y el menos, la velocidad del observador. A ver, veamos qué pasaba, jóvenes. Si el observador decide acercarse a la fuente, ¿escucha con mayor frecuencia o con menor frecuencia? Entonces, jóvenes, para que escuche con mayor frecuencia, ¿qué signo tengo que usar aquí? ¿El más o el menos? Entonces ahí usamos el más. Si el observador se aleja de la fuente, ¿verdad? Entonces tiene que escuchar con una frecuencia menor. ¿Usamos el más o usamos el menos? Ahora el menos, ¿de acuerdo? Entonces esas son las preguntas que tienen que ustedes hacerse dependiendo si el observador se aleja o se acerca a la fuente. Ahora, en el denominador, la velocidad del sonido, el más y el menos, la velocidad de la fuente. Ahora, jóvenes, la velocidad de la fuente ahora, veamos. Si la fuente se aleja del observador, ¿escucho con mayor frecuencia o con menor frecuencia? Con menor, ¿verdad? Para que sea con menor frecuencia, para que escuche este observador con menor frecuencia, ¿qué signo debo usar aquí? ¿El más o el menos? El más, para que menor frecuencia. Ahora, si la fuente se acerca al observador, ¿voy a escuchar con mayor o con menor frecuencia? Con mayor. ¿Qué signo tengo que usar aquí? Jóvenes, esto es de forma general lo que tienen que usar. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando el observador se mueva o cuando la fuente se mueva o cuando el observador. ¿Qué pasaría si el observador está en reposo? Esto se hace
0. ¿Qué pasaría si la fuente está en reposo? Esto se hace 0. Y si el observador y la fuente están en reposo, entonces esto con esto es 0 y esto con esto se simplifica y la frecuencia de la fuente es igual a la frecuencia del observador. Una fuente sonora se mueve con una velocidad de 80 metros por segundo en el aire y emite un sonido con una frecuencia de 200 Hz, acercándose a un observador que está en reposo. ¿Cuál es la longitud de onda que mide el observador? Primero, vamos aquí a calcular la frecuencia del observador. Cuando tenga la frecuencia del observador, ¿sí? Entonces luego usted con eso va a determinar la longitud de onda que él percibe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué velocidad va a usar ahí? Tiene frecuencia el observador y utiliza la velocidad de propagación del sonido y tiene entonces la longitud de onda que el observador va a percibir. Jóvenes, utilizar la velocidad de propagación del sonido, 343 metros por segundo. Bueno, aplicando la fórmula de Efecto Doppler. de efecto Doppler, de frecuencia del observador es igual a, en este caso sería la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más menos la velocidad de la frecuencia, multiplicado por la frecuencia de la fuente. Como nos dice que el observador se encuentra en reposo, la velocidad del observador es 0. Y como nos dice que la fuente se está acercando, en este caso usaríamos el signo menos. Bueno, reemplazando los datos, tenemos que la frecuencia del observador es 260.84 Hz. Como nos piden la longitud de onda, aplicamos la fórmula de velocidad de propagación es igual a lambda por la frecuencia del observador. Despejando, tenemos que lambda es igual a 1.31 metros. Muy bien, joven, muy bien. Para poder determinar su rapidez, una paracaidista lleva un generador de tonos. Una amiga en tierra recibe y analiza las ondas, mientras la cae con su rapidez terminal. La rapidez terminal, jóvenes, ya es la rapidez final a la que se mueve el cuerpo ya, pero constante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya empieza la paracaidista a caer con una rapidez constante, ¿sí? Esa es la terminal. Cae con una rapidez terminal. Su generador emite un tono estacionario de 1800 Hz. La primera pregunta. Si la amiga recibe ondas con una frecuencia, la amiga está en la Tierra, ¿verdad? Recibe ondas con una frecuencia de 2250 Hz. ¿Cuál es la rapidez terminal de descenso del paracaidista? La segunda, ¿sí? Si la paracaidista tiene un equipo ahora receptor, ahora en la segunda parte ella se vuelve un observador, ¿sí? La paracaidista en la segunda parte tiene un equipo receptor. ¿Cuál será la frecuencia que ella recibe, ¿no?, por las ondas que se reflejan del suelo? La paracaidista cae con una rapidez terminal constante, ¿sí?, pero emite tonos con una frecuencia de 1800 Hz. Esa es la fuente. La amiga que está en la Tierra es la observador. Ella lo recibe, ¿ya?, esas ondas con una frecuencia, pero de 2250 Hz. Con esos datos vamos a determinar la velocidad terminal del paracaidista. En la segunda parte, ahora la paracaidista tiene un receptor de tonos. Ella ya es el observador. La fuente es la Tierra que refleja las ondas, ¿sí?, de 2250 Hz. Ahora es, ¿qué frecuencia la paracaidista en la segunda parte es la que va a receptar?